buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Sean bienvenidos a una transmisión del día miércoles de Iglesia Cristiana, Misión Cristiana Elim de Sydney, o Elim Mission Christian Church de Sydney, Australia. Y damos gracias al Señor por este día miércoles. Ahora es el día 6 de noviembre del 2024. Gracias pues damos al Señor por esta oportunidad que tenemos, hermanos, de servirle a Él y la bendición grandísima que tenemos de meditar en su palabra. Vamos, hermanos, a orar al Señor y vamos a encomendarnos a Él para que sea Él quien nos bendiga en esta hora. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, y porque en esta hora, oh Padre Santo, podemos abrir tu palabra, podemos meditar en ella, oh Padre bendito, y sabemos, oh buen Dios, que tú tienes grandes promesas, que tú tienes, oh Padre Santo, grandes bendiciones para aquellos que meditan en tu palabra día y noche. Serán como árbol, dice la Escritura, plantado junto a corrientes de agua, que darán su fruto a su tiempo. Y así, oh Dios, estamos con ese corazón dispuesto, agradecido, para dar el fruto que tú quieres que demos. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos agradeciéndolo, Señor. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Quisiera, hermano, que leyésemos en unos versículos conocidísimos, muy conocidos, del apóstol Pablo, que le escribía a Timoteo. Y leemos, hermanos, en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, donde Pablo escribe las siguientes palabras del versículo 6 en adelante. 4, versículo 6 de 2 Timoteo. Dice: porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envía a Éfeso. Trae, cuando vengas, el carpote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Hermano, maravillosa lectura. Cuando nosotros podemos meditar en los hombres y mujeres de Dios en el pasado, en las descripciones que encontramos en la Biblia, estos hombres, estas mujeres que se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles al llamado del Señor, hermanos, ellos tenían, podemos ver en lo que la Biblia habla, una característica muy, muy importante. Ellos y ellas tenían, a pesar de todo, los ojos puestos en una eternidad futura. Todos ellos, hermanos, tenían su fe,
su deseo, su futuro, tanto en su vida material como en su vida espiritual, siempre enfocados a un futuro eterno. Eso lo encontramos en la Biblia. Y en la Biblia nos habla, por ejemplo, de un Enoc, donde dice la Escritura que él agradó a Dios y le creyó al Señor. Él sabía que Dios, dice, es galardonador de los que le buscan. Ese era Enoc. Es decir, en su vida, como él la vivió, él visualizaba a ese creador sobre todo. Sobre todo, la Biblia dice que Dios se lo llevó. Es decir, él esperaba no en esta tierra, él esperaba en la vida futura. Si podemos ver, por ejemplo, a Noé, dice la Escritura que él creyó, y sin conocer, sin entender, sin saber lo que iba a venir, él se preparó, construyó el arca para salvarse, dice. ¿Salvarse de qué? Salvarse de lo que él le dijo Dios que venía. Le creyó a Dios sin saber de qué se trataba. Vio y esperó en Dios para el futuro, para el después, no para el momento que vivía, el cual era diferente. Si vemos a un Abraham, todos sabemos de que la Escritura dice que le creyó también a Dios, y dice que él esperaba, y él vivió para una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. No vivió para la tierra de los caldeos. De allí salió, porque esperó para el futuro que Dios le tenía, que iba a ser el padre de la fe, iba a ser el padre de una gran multitud en el lugar que Dios estaba levantando. Ese fue Abraham, ese fue Enoc, ese fue Noé. Que hablamos de José. José no se dejó llevar, influenciar o comprar por la fortuna de Egipto. José, dice la Escritura, de que él llegó a una alta posición en Egipto, pero él se mantuvo fiel al Dios a quien él creía. Vivió para la eternidad. Aún Moisés renunció a las posesiones, a las riquezas que Egipto le proveía, y al contrario, él tomó una vida de ambular en el desierto para liberar a un pueblo, porque él sabía que había una tierra prometida. Vivió, renunció a lo que tenía, renunció a su presente, porque visualizaba el futuro que Dios le estaba preparando. Esos fueron los hombres y las mujeres de Dios. ¿Qué hablaríamos de un Daniel en Babilonia? Él propuso, dice la Biblia, en su corazón, no contaminarse con Babilonia. ¿Qué había en Babilonia? Habían riquezas, habían atracciones, habían grandes cosas del imperio babilónico. Pero no, porque él sabía de que el Dios a quien él creía era la diferencia, era el futuro que él esperaba. Aún el mismo rey Xerxes no pudo convencer a Esther. Este mismo rey Xerxes no pudo, con su opulencia, con su grandeza, convencer a Esther. ¿Por qué? Porque Esther creía en ese Dios que le proveería para el futuro. Hermano, todos los hombres, todas las mujeres de Dios que pasaron, el que podemos ver en la Escritura, y si queremos leer en el capítulo 11 de Hebreos, ahí encontramos más descripciones. Vivían por fe porque creían en un futuro que les esperaba. Renunciaron a un presente, fueron sometidos a vituperio, fueron sometidos a tribulaciones, porque esperaban en un futuro, en una vida por venir.
Y llegamos en este capítulo que hemos leído, llegamos a la vida del famoso, del reconocido apóstol Pablo. El reconocido Pablo también llegó a esa situación. Y es lo que leíamos en el capítulo 4. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, él estaba en prisión, allá en Roma. Él estaba en prisión, su segunda prisión en Roma. Él estaba a punto de llegar al final. Él ya era un hombre bastante maduro, anciano diríamos para los términos. Él ya había llegado, había vivido, había pasado vituperios, había pasado dificultades, había pasado situaciones difíciles, había sido azotado, había sido apedreado prácticamente, lo tiraron de una canasta para salvarse, había tenido un naufragio. Sin embargo, se mantuvo fiel porque él tenía una esperanza en la gloria eterna. Y él escribe a Timoteo, ya estando en los últimos días, y le dice, Timoteo, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él se consideraba, porque en esa época era bien común los sacrificios para los dioses, para la religión del día. Él se veía así, mi vida ya va a ser sacrificada. Estos me quieren matar. Estos me quieren hacer daño. Pero yo ya estoy para ser sacrificado. Y dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Él reconoció, Pablo, en este momento de su vida, que ya estaba llegando al punto final. Se encontraba en esa prisión oscura en Roma. Se encontraba en esa prisión terrible, en asolamiento, con esa humedad, en esa oscuridad, en esa penumbre de esa prisión. El emperador Nero fue un hombre muy criminal, fue un hombre muy rudo, y él había acusado a los cristianos de haber quemado Roma, que él lo había hecho. Y Pablo era uno de los que había sido acusado por ser cristiano. Pablo sabía de que él no salía vivo de ahí. Físicamente él sabía que tampoco estaba ya listo o ya no tenía esa capacidad que él había tenido antes. Ya estaba en lo último. Y aún acá dice, el tiempo de mi partida. La palabra partida, ¿qué dice ahí? El tiempo de mi partida. Él toma una comparación cuando los barcos van a salir del muelle. Empiezan a quitar las amarras del barco, a soltar el barco para que empiece a navegar. Así dice, así da a entender acá esto de mi salida, el tiempo de mi partida. Da a entender, ya mis lazos del muelle de esta vida están siendo sueltos. Ya están la última vuelta le están dando, ya el barco de mi vida va a partir para la eternidad. Ya estoy siendo suelto. Y dice más acá, está muy cercano, ha llegado, dice más directamente la traducción, el tiempo de que están soltando mis cuerdas de esta vida ha llegado. Ya terminé, ya estuvo. Pablo estaba hablando en este momento de su presente. En este momento, en mi vida, en este momento ya terminó todo. Y después habla del pasado, dice, yo he peleado, dice, ya del pasado, he peleado la buena batalla. No se lamenta, él dice, hice lo que tuve que hacer. Luché, y no solamente luché,
sino que llegué. Porque muchas personas luchan, pero en la última vuelta, en el último round, en el último momento, ya no sigue. Pablo dice: he peleado la buena batalla. La buena batalla es aquella en la cual el Señor nos ha llamado. La batalla de la vida cristiana. Pablo dice: yo la he peleado. Además dice: he acabado. Lo que le decía, he acabado. Aquí compara con primero dice es una batalla, como quizás en los boxeos, en la lucha olímpica de esos días. En esta batalla dice: le he peleado la buena batalla, he corrido. Él se imaginaba, quizás, como él usaba mucho esos símiles, esas metáforas: he corrido la carrera, él la he acabado. Además de todo eso, he guardado la fe. Eso era el punto más importante. He guardado la fe. Me he mantenido fiel. No he visto los fracasos, las fallas, aunque ya, como dice más adelante, los abandonos, los que me han dejado. No me he quedado así viéndolos a ellos, sino que dice: he guardado la fe. Dice: he guardado la fe. Me he mantenido fiel al Señor. He mantenido este vaso puro al Señor. No he negado la verdad. He hecho lo que era necesario para mí hacerlo. Nadie me obligó a hacer las cosas, y tampoco nadie me convenció a dejar de hacerlas. Me mantuve fiel en la carrera. Cuando uno va corriendo una carrera larga, van a haber 1000 razones para abandonarlo. El cansancio, se cansó de correr. Le ganaron el paso otros. Le dio un calambre por ahí. Quizás se le deslizó el pie en el camino. Se tropezó. Cualquier cosa. Pero Pablo dice: yo la terminé. La terminé. Y con la fe todavía firme. Mi pasado es que mi presente es que estoy a punto de salir de esta vida. Pero mi pasado, estoy seguro que hice lo que el Señor me llamó, me mandó a hacer. Ahora me queda el futuro. Versículo 8. Por lo demás, dice: me está guardada la corona de justicia. Terminé el pasado, estoy terminando el presente, pero el futuro que viene, me está guardada la corona. ¿Por qué? Dice: porque había dicho: terminé la carrera. A los que participaban en los juegos de la época, al que le daban la corona es el que terminaba la carrera. No al que comenzó, sino al que terminó la carrera. Por eso Pablo decía: la justicia de Dios se verá. La justicia de Dios se verá ahora que yo termino. Él es quien me dará la victoria. Él es quien me dará la corona. A mí me tocó correr, pero a Dios le corresponde dar el premio. Pablo tenía los ojos
en el futuro. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, dice, la cual me dará el Señor, el juez justo. Aunque haya muchos que pretendan haber corrido mejor que yo, aunque quizás hubieron muchos que hicieron otras cosas quizás más grandes, pero el que conoce la verdad es Dios. Por lo tanto, esa corona que el Señor me va a dar es de acuerdo a su justicia, no de acuerdo a lo que yo diga que hice, ni de acuerdo a lo que el otro diga que hizo o que no hice yo. Eso no. A Dios le corresponde entregar a cada uno de acuerdo a su justicia. A su justicia. Dejamos en las manos de Él, hermano. Todo lo que hagamos en esta tierra no es para nosotros. Vamos a hacer lo mejor que haya que hacer. Si nos corresponde que limpiar la silla, le vamos a sacar brillo. No para que vean, sino para que Dios conoce la intención con la cual lo hacemos, que lo hacemos para Él y por Él, y de nuestro corazón, con todo lo que Dios nos ha dado, porque eso es lo que Pablo tuvo todas las razones para abandonar, y no iba a ser condenado. Si decía, me dieron 39 azotes, mi espalda está deshecha, Señor, me voy a tomar un descanso de unos 5 años. Pudo haberlo hecho y no estaba mal, pero Pablo sabía que no era esa su misión. Su misión es pasar a través de muchas tribulaciones para entrar a la vida eterna. El juez justo me dará en aquel día, y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman. Aquí entra el punto, a todos los que aman su venida. Pablo tenía toda su mirada en la venida, en la vida eterna. Por eso luchó, corrió hasta el último momento. Por eso, hermano, cuando el servicio al Señor se vuelve quizás pesado, difícil, sepamos que no es para esta tierra, es para la eternidad. Sepamos que no es para que nos miren, que nos atiendan, que nos celebren, que nos aplaudan. No, es para el juez justo. Él es el que va a dar el premio al final. Y seguiremos, dice, amando su venida. Cuando todo esto pasó, Pablo se recuerda y dice, mi hermano, mi hijo en la fe, Timoteo, quiero verlo. Y le dice el versículo 9, procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. Ya estoy a punto de partir. La distancia entre Roma y Éfeso, donde estaba Timoteo, una distancia muy muy grande, por lo menos unas 2 semanas, de 2 a 3 semanas en barco. Pablo sabía que quizás era cuestión de días, quizás 4 o 5 semanas quizás, pero por eso le dice, ven rápido, procura, y si puedes, le dice, trae a Lucas, le dice, trae a Marcos, el versículo 11, porque es útil en el ministerio, a pesar de que estaba, como decimos nosotros, en las últimas. Todavía estaba pensando
seguir en el ministerio. Aunque tal vez ya no él, sino que encomendar a Marcos. Pero ven a verme, Timoteo, le dice. Me han desamparado algunos, Demas me ha dejado. Él prefirió las cosas de este mundo. Demas veía que a mí ya me van a matar. Y él dijo, en vez de que me maten a mí, mejor salgo corriendo primero. Y lo dejó. El único que se quedó conmigo, le dice, es Lucas. Lucas se ha convertido en el esclavo, porque el único que podía acompañar a un prisionero era un esclavo. Lucas quizás se hizo pasar por esclavo de Pablo. Recordemos que Lucas era un doctor, un médico, pero no le importó su posición social. Él dijo, me voy a hacer como esclavo para estar al lado de mi querido hermano. Solo Lucas está conmigo, dice. Solo Lucas, versículo 11. Y después dice el versículo 13. Cuando vengas, Timoteo, le dice, tráeme contigo esa capa, el capote que dejé allá, le dice. Y además de eso, le dice, tráeme los libros. En griego, la palabra que él usa, que se usa acá, libros, era biblos. En otras palabras diríamos que le dijo, tráeme la Biblia. Mayormente los pergaminos, le dice. En los últimos días, en los últimos momentos, él todavía esperaba tener comunión con sus hermanos, seguir haciendo el ministerio a través de los más jóvenes y seguir leyendo la palabra. A pesar de que él dijo, he peleado la batalla, he llegado al final, pero todavía si me queda un día más de vida, quiero usarlo a cabalidad, a totalidad. Si me queda una semana más, podré hacer un montón todavía. Si me queda un mes, la Biblia no dice si Timoteo logró llegar a la prisión de Pablo. No hay ningún dato que diga que Timoteo logró llegar o no logró llegar. Pero no importa. Pablo dijo, he peleado la batalla, he guardado la fe, he terminado, me mantuve fiel hasta el final. Nada me separó del amor de Dios, como él así había dicho antes. Ni lo alto ni lo bajo, nada. Ni lo profundo, ni el pasado, ni el porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y lo confirmó. Así como Enoc, como Abraham, como José, como Esther, como Daniel, todos ellos vivieron la vida en esta tierra con la proyección en él más allá. No se dejaron contaminar, ni manipular, ni convencer por nada de esta tierra. Ni el reino de Egipto, ni el reino de Babilonia, ni los medos y los persas, nada. Ellos se mantuvieron fieles como Pablo hasta el último día. Quiera Dios que nosotros seamos, hermanos, siempre que estemos dispuestos a permanecer fieles, porque la situación es que la vida va a pasar y la podemos pasar siendo fieles o infieles. Eso es todo, no hay otra opción. O somos fieles en el resto que nos queda, o somos infieles en el resto que nos queda. La diferencia es al otro lado, al final. Si fuimos fieles, vamos a recibir la corona de justicia del justo juez. Y si fuimos infieles, la retribución del mismo justo juez. Es mejor, hermano, que nos mantengamos en esa pureza, diría, o fidelidad, integridad, en el camino que nos toca recorrer y llegar hasta el final. Oremos. Padre bueno, gracias por
por ese amor tan grande que tienes para con los tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos en este momento, buen Dios, de que llegues al corazón, a la vida del hermano o la hermana que está necesitado, Dios, que está desfalleciendo quizás, que está flaqueando. Oh Dios, ayúdale, y que a través de esta palabra pueda comprender de que sus días en esta tierra son limitados, pero vale la pena vivirlos fieles a ti, Señor. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Gracias, Padre. Amén. Bendito sea el Señor. Que Dios, hermanos, les bendiga en abundancia, y con su ayuda nos vemos en la próxima oportunidad.